Buenos días a todos. Es un gusto tenerlos el día de hoy en la última sesión de nuestro seminario con el Banco Mundial e IRAP, ayudando a salvar vidas en América Latina dentro del programa Biggers del 2020-2025. El día de hoy vamos a hablar de los próximos pasos para que puedan crear un IRAP o un programa RAP en su país. Les habla Gabriel Guevara Peña. Soy ingeniero en seguridad vial de IRAP de la División de Proyectos Estratégicos de IRAP. Nuevamente les voy a recordar los parámetros de nuestro seminario. El tiempo del seminario es entre 70 a 90 minutos. Recuerden que tenemos tiempo para preguntas, las cuales ustedes pueden enviar en la ventana que están viendo en su pantalla, a pesar de que los micrófonos están silenciados. Yo me encargaré de pasarles las preguntas que ustedes hacen a nuestros panelistas, de tal manera que ustedes puedan recibir todas las respuestas que están realizando. Igualmente, cuando algunas de las preguntas no las podamos responder aquí en nuestra sesión, es posible que ustedes encuentren las respuestas en Schoology, donde nosotros nos encargaremos de ampliar un poco más la respuesta. Recuerden esto, he recibido muchas preguntas de ustedes preguntando por los videos. Los videos más todo el material los van a encontrar ustedes en su correo electrónico al final de la sesión. De igual forma, una forma de acceder a todos los videos y al material es, recuerden, accediendo a Schoology, poniendo el correo del curso y de tal manera que ustedes pueden entrar, descargar esta información, responder igualmente las tareas, las pequeñas tareas que les estamos dejando para poder recibir su certificado del curso. El día de hoy contamos con 3 presentadores. Julio Ursúa, director para las Américas de IRAP. Julio, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Gabriel. Muy bien, gracias. Hoy contamos también con Rafaela Machado, que es coordinadora global del programa Star Rating for Schools de IRAP. Buen día, Rafaela, ¿cómo estás? Hola, Gabriel. Buenos días a todos. Un gusto unirme a ustedes hoy. Gracias, Rafaela. Y contamos con Morgan Fletcher, ingeniero senior en seguridad vial, también de la División de Proyectos Estratégicos de IRAP. Morgan, buen día, ¿cómo estás? Hola Gabriel, buenos días. Sí, excelente aquí. Buenos días a todos. Ok, hoy vamos a tocar 3 temas principales. El primero es cómo desarrollar un programa IRAP liderado localmente en su país. El segundo tema que vamos a tocar es cómo acceder a estos servicios de IRAP, es decir, a proveedores acreditados por IRAP, cómo recibir capacitaciones y acreditaciones, y algunos términos de referencia que ustedes pueden utilizar en los contratos que se desarrollen en su país bajo esta metodología. La tercera, vamos a hablar de cómo utilizar los datos existentes en el software de IRAP Vida para priorizar mejoras y desarrollar planes de inversión o proyectos de inversión. Entonces los dejo con la primera presentación, cómo desarrollar un programa IRAP liderado localmente en su país a cargo de Julio Ursúa. Julio, sigue adelante. Gabriel, muchas gracias nuevamente y un gusto poder comenzar con esta presentación. Tal como anunció Gabriel Guevara, en estas láminas vamos a ver cuáles son los típicos pasos que debiésemos tomar dentro de un país para poder desarrollar un programa IRAP que sea liderado localmente en un país. El objetivo de esta presentación es enfatizar que para IRAP lo importante es poder traspasar y transmitir los conocimientos a cada uno de los países de América Latina y el Caribe, en este caso, y no servir nosotros como una institución externa que está asesorando a los países, sino que lo que nos interesa es que el programa se cree dentro del propio país y sea administrado de manera local. Vamos a ver entonces en la siguiente lámina. Les quiero mostrar, antes de comenzar, enfatizando que la creación de programas locales dentro de IRAP o de programas dentro de cada país en distintas partes del mundo no es una historia nueva. IRAP comenzó el año 1999 en Europa con un programa EuroRAP y ya el año 2005 el programa había crecido a 20 países en todo el mundo, habiéndose creado programas tales como
US RAP o el RAP de Estados Unidos, AUS RAP y Kiwi RAP, que son el programa australiano y el programa de Nueva Zelanda. Por lo tanto, ese es el inicio de países que asumen la metodología de IRAP y crean un programa interno dentro del país que sea administrado de manera local. Luego, el año 2006, ya hace 14 años, se comienzan a elaborar los primeros proyectos en América Latina y también en países de ingresos medios y bajos. Posteriormente, el año 2008, en una asociación con el Ministerio de Transportes de China, se crea el programa dentro de China, el China RAP. El año 2010, si vamos avanzando en la cronología, en el tiempo, se lanza el Decenio para la Acción de Seguridad Vial, que lo estamos terminando ahora y como veíamos en la presentación del día de ayer, está comenzando un nuevo decenio que va a iniciarse el año 2021 y va a terminar el año 2030. Esto aconteció hace 10 años y ya el año 2012 IRAP tenía presencia ya en 70 países en todo el mundo. Ya el año 2013 se lanzó el programa de Sudáfrica, Sudáfrica RAP, y el año 2015 también, como veíamos anteriormente en la presentación del día de ayer, se crean los Objetivos de Desarrollo Sustentable para reducir a la mitad las muertes y lesiones en las vías. El año 2017 se lanza el programa en India. El año 2018 se lanza un programa también en Tailandia, con la Universidad de Chula y otras instituciones. Y recientemente, el año 2019, el año pasado recién, se lanzó el programa en Brasil, llamado Brasil RAP, y también un programa en Malasia, llamado MyRAP. En el caso del programa de Brasil, en asociación con DENIT, que es el Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes, y es la institución que está liderando este programa dentro del país, dentro de Brasil, en un esfuerzo conjunto con otras instituciones. Vamos a ver entonces a lo largo de estas láminas cómo poder crear o cómo poder tal vez copiar, si bien es un buen término, o seguir esta guía de otros países para poder crear programas locales dentro de los países. Hoy, IRAP, como está ahí abajo a la derecha en la lámina, ha desarrollado proyectos en más de 100 países en el mundo y como veíamos ayer también, de acuerdo a la meta 3 y 4 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, es una de las métricas para poder medir los niveles de seguridad vial de la infraestructura en los distintos países. Entonces, ¿por qué es importante desarrollar un programa local de IRAP? Básicamente por estos 4 elementos que aparecen en la lámina. Primero, porque se requiere un liderazgo local. No es una buena práctica que el liderazgo de un programa técnico sea de una entidad o de un país externo, sino que nos interesa que el liderazgo sea local, que sean las propias personas de los países quienes sean los expertos y los líderes dentro del país. Por lo tanto, se requiere también expertos locales, gente capacitada, entrenada y que maneje las herramientas de IRAP. ¿Esto para qué? Para que los resultados, obviamente, sean resultados locales, resultados creados por los propios países y no insisto, por una entidad externa. Y en consecuencia, el impacto de esto también va a ser un impacto local en materia comunicacional y también en materia de resultados. Los beneficios tienen que ser locales, los beneficios para las personas que forman parte de los países, para los ciudadanos. Ahora, un programa IRAP a nivel local siempre va a estar apoyado por nosotros denominamos esta gran familia de socios de IRAP que va a traer beneficio obviamente para cada uno de los países. Es decir, yo voy a tener un programa local, pero este programa local va a contar con el apoyo y va a tener todos los beneficios de tener una coordinación permanente con aquellos países que están aplicando la metodología en sus propios territorios. En general, IRAP funciona, como vemos en la lámina, con la siguiente estructura actualmente. Tenemos por una parte el programa europeo, que es el EuroRAP, que son programas nacionales que se regulan por una licencia. Entonces existe un EuroRAP de Portugal, de Eslovaquia y de distintos países. Y por otra parte tenemos estos programas nacionales que están regulados también por una licencia que se le entrega a los países,
y ahí están los que yo mencionaba anteriormente, el caso de China, el caso de India, el caso de Estados Unidos, Brasil, etc. Ahora, estos programas nacionales tienen un responsable técnico del programa. En el caso de Brasil, yo mencioné que era el Departamento Nacional de Infraestructura de Transporte, y en el caso de otros países son otras entidades, pero también tenemos aplicaciones de IRAP a nivel de estados, de municipios e incluso de países, sin ser un programa nacional. Ahora, esta organización está dada por todas aquellas entidades que tienen que ver con la seguridad vial. Por ejemplo, la sociedad civil, que es muy importante, los clubes de automóvil, las ONG de seguridad vial, también las agencias y autoridades como por ejemplo ministerios, autoridades viales. En el caso de Colombia, por ejemplo, tendrá que ser la Agencia Nacional de Seguridad Vial colombiana, o en el caso de Chile, la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, etc. También por expertos técnicos, centros de excelencia, universidades. Tenemos nosotros trabajo con distintas universidades y centros de excelencia en distintos países. También por proveedores acreditados. Tenemos una lista de empresas privadas de ingeniería que prestan servicios para IRAP, para aplicar la metodología de IRAP en distintos países. Es el caso, por ejemplo, de la presentación que vimos ayer de la empresa Servicios de Ingeniería, Servicio Mexicano de Ingeniería Civil, CEMIC, que hizo una presentación en el día de ayer, y antes hizo otra presentación la empresa Pavesis de Brasil. Así como esas dos, tenemos una gran lista de empresas privadas que prestan servicios para proveer los servicios de la metodología de IRAP. Y obviamente los organismos de financiación, con los que más trabajamos en América Latina, son el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, y en el caso del Caribe, el Banco de Desarrollo del Caribe, el CariBank. Luego, entonces, ¿cómo poder establecer un programa IRAP en cada uno de los países? Bueno, el primer paso que hay que tomar en consideración es saber si existe o no algún programa nacional o regional en el país. Y esa es una respuesta que cada persona tendrá que darse, cada autoridad. ¿Existe ya un programa? Si estamos hablando de uno de los países del lado derecho, los países tienen un responsable. Ahí están los nombres de algunos de los responsables. Y si no existe ningún programa, debiesen contactarse con IRAP directamente para ver cómo nosotros los podemos apoyar a ustedes para poder crear un programa nacional. En segundo lugar, un segundo paso lógico sería hacerse ciertas preguntas. Esas preguntas nosotros las hemos publicado en un cuestionario. Ahí abajo está el link de este cuestionario, pero como ustedes saben, estos videos y estas presentaciones se van a disponibilizar para cada uno de ustedes, por lo tanto van a poder acceder a él. También está publicado en nuestro sitio web. Pero básicamente las preguntas son: ¿hay una estrategia para la seguridad vial en mi país? ¿Existe una estrategia que sea aplicada por las autoridades de manera consistente? ¿Existen datos de accidentes? ¿Qué funciones tiene la entidad dirigente? Es decir, porque entidades dirigentes son diversas. ¿Alguna agencia nacional de seguridad vial? ¿Será el Ministerio de Obras Públicas? ¿Será el Ministerio de Transportes? ¿Será alguna comisión interministerial de seguridad vial? ¿Cuáles son las funciones que tienen esta entidad dirigente? ¿Hay alguna red vial prioritaria que se deba evaluar y donde probablemente esté falleciendo o sufriendo lesiones la mayor cantidad de la población? ¿Existen mapas de fallecidos, de lesionados? ¿Existen algunos videos? ¿Hay datos de la condición de las vías? Etcétera. Hacer un análisis local sería el segundo paso. Luego, un paso número 3 sería identificar a aquellos líderes locales y agencias líderes. ¿Cómo se puede establecer un programa nacional estatal con los stakeholders, con las partes interesadas? Y nombrar a estos responsables, anotarlos. Por ejemplo, en el caso de gobierno, será el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Obras Públicas, agencias viales, Ministerio de Hacienda, la Policía, el Ministerio de Salud, tal vez son otros. Existen algunas organizaciones no gubernamentales en el país
que tengan que involucrarse. Hay un automóvil club en mi país, hay organizaciones sin fines de lucro de seguridad vial. En muchos países, por ejemplo, existen organizaciones sin fines de lucro vinculadas con las víctimas. También habría que incorporarlo a ellos. Asociaciones de ingenieros, asociaciones de industriales o de fábricas que se dedican a fabricar elementos para aplicar en la infraestructura. Y también centros de investigación, algún instituto nacional de investigación técnica, alguna asociación científica, universidades o institutos que generen normas dentro de los países. Entonces, finalmente, tengo que identificar a aquellos líderes locales y agencias para poder ver cómo puedo con ellos establecer este programa nacional de IRAP dentro de mi país. Es importante también lo que nosotros llamamos conocer a la familia, participar de este es un buen ejemplo de un evento, pero IRAP constantemente, todos los meses tenemos una serie de eventos que estamos haciendo, obviamente en distintos idiomas, porque somos una entidad global, pero conversar con algún responsable de un programa existente en otro país o conversar con algún responsable de IRAP para ver cómo juntos podemos crear un IRAP local dentro de cada uno de nuestros países. Es importante, obviamente, conocer los protocolos. En estos 4 días se han revisado varios de los protocolos, pero existen cursos de capacitación y existen entrenamientos para poder conocer los protocolos de IRAP. Sería importante hacer en el país lo que nosotros denominamos un mapa de riesgos, es decir, un análisis de los puntos críticos o de los puntos negros para saber cuáles son aquellas localizaciones donde están falleciendo o sufriendo lesiones la mayor cantidad de personas. Hacer una clasificación por estrellas es importante con nuestra metodología y luego crear un plan de inversión para saber cuánto es lo que se requiere invertir para subir de este nivel de estrellas X a un nivel de estrellas superior y poder contar con una mejor infraestructura. Luego, como mencionaba anteriormente, es importante participar en la medida de lo posible, del tiempo, de nuestros cursos de formación y acreditación. La mayoría de los cursos están en línea y se pueden hacer al propio ritmo del usuario. En una presentación siguiente vamos a ver en detalle cómo acceder a estos cursos, pero existen cursos, por ejemplo, de introducción al IRAP. Están en español, en inglés, en portugués. Cómo establecer un programa IRAP, cómo poder planificar un programa, cómo poder obtener las habilidades para hacer la codificación, que es el traspaso de las imágenes a código alfanumérico que sean susceptibles de ser levantados en un software, ¿cierto? Tenemos también clasificación por estrellas para diseños. En el día de ayer se vio una breve presentación acerca de cómo funciona. Tenemos clasificación por estrellas para escuelas, que también es una herramienta específica para zonas escolares, y una presentación de hoy también Rafaela va a explicar en qué consiste. Tenemos los fundamentos para la clasificación por estrellas, cómo hacer un curso y finalmente cómo poder establecer una meta de clasificación por estrella. Entonces, son algunos de nuestros cursos, algunos son completamente gratis, otros tienen un costo mínimo. Ustedes van a poder acceder ahí a los valores que a nosotros como entidad sin fines de lucro nos sirve para poder ir manteniendo nuestro plan permanente de capacitación y poder obviamente pagar nuestros costos internos para poder brindar estos cursos. Luego entonces sería importante determinar la estructura adecuada para el país y establecer cuáles son los roles principales. Es importante señalar que no existe una estructura determinada. Aquí no hay un libro de recetas que me diga cuál es la estructura. Existen ejemplos de estructura, pero finalmente cuando un país toma la decisión de crear un programa IRAP local, sea cual sea el país, desde el sur, desde Chile hasta México, cualquiera sea el país, debe ser el propio país el que determine cuál va a ser la estructura. En el caso de EuroRAP ya lo vimos, que es una estructura por país, pero también puede ser, como se ve en el recuadro de la derecha, con un líder de programa,
que tenga también un líder de gestión o un encargado de gestión, un líder de gobernanza, es decir, que vaya viendo cuáles son las prioridades de las redes o los lugares geográficos donde se van a hacer las evaluaciones. Y finalmente también es importante contar con un líder comunicacional, porque las buenas noticias, ¿cierto? Hay que comunicarlas y también hay que compartirlas con la ciudadanía y con las autoridades y con todo el mundo. Me refiero a buenas noticias cuando somos capaces de establecer un programa que aplique una metodología consistente, basada en ciencia y que permita mejorar las condiciones de la infraestructura. Esa es una buena noticia porque impacta directamente en la población y en la ciudadanía. Luego, el siguiente paso, vamos a ver a continuación, y ahora solamente quise mostrar un caso de estudio, el caso de Malasia, que como mencioné anteriormente se lanzó hace muy poco el programa MyRap. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Y esta puede ser una idea, pero como esta, insisto, no hay una fórmula única. El liderazgo en este caso es ministerial y en una colaboración interinstitucional, es decir, no es solo el ministerio, sino que está en colaboración con otras instituciones de manera permanente. MyRap también estableció un objetivo político, que es un objetivo de 3 estrellas o mejor en sus vías para el año 2020. Luego, estableció el objetivo de que el 95% de la red de autopistas tuviese 3 estrellas o más. Hasta ahora se han mejorado 435 sitios en distintas partes del país. Hay más de 11.300 kilómetros que ya tienen clasificaciones por estrellas. Se ha creado un centro de excelencia también con el cual se está trabajando y los cuales este centro de excelencia puede trabajar con los protocolos de IRAP. Finalmente, quería mencionar también que el programa MyRap fue galardonado por un premio que entregamos en IRAP, que es el IRAP Star Performer. Esto fue el año 2017. Hubo un informe el año 2017 también, ahí se ve la imagen, para publicar todo lo que se había alcanzado. Y esto es muy importante. El programa de Malasia tiene una colaboración con el programa de China, con el programa de Tailandia y con el programa de India. En consecuencia, podríamos hacer lo mismo en el caso de América Latina. Para nosotros incluso es mucho más fácil porque compartimos la misma lengua, por lo tanto, una colaboración entre un país X con otro país y con otro país sería algo muy beneficioso para países de América Latina. Finalmente, el paso 8, como mencionaba anteriormente, compartir el éxito con los socios globales de otros países, con socios locales. Es muy importante poder dar a conocer cuáles son los mejoramientos cuando una carretera pasa de un estándar de 2 o 3 estrellas a 4 o 5 estrellas. Es importante que se conozca. Ayer en la presentación de CEMIC se vieron bastantes ejemplos de vías que fueron mejoradas ostensiblemente. Veíamos un par de carreteras en México, de Acapulco y de Querétaro, ¿cierto?, donde se mejoraron, y por lo tanto esto tiene que ser dado a conocer para poder empoderar más al programa y hacerlo crecer. Como mencionaba anteriormente, formalizar estas alianzas es muy importante, independientemente de que el programa esté alojado en un país en particular. Es importante que también el programa tenga relación y formalice alianzas a nivel regional, nacional, firmar memorándum de entendimiento, incluso con bancos o con entidades de financiamiento para poder aplicar y para poder financiar programas dentro del país. Finalmente, quería mencionar algunas innovaciones de productos e innovación también de modelos que estamos desarrollando y que en el caso de crearse un programa nacional, obviamente el país se va a beneficiar de estas innovaciones. El Star Rating for Schools, que es el programa de escuelas, ya está operativo, lo mismo que el Star Rating for Designs, el programa para diseños también está operativo. Hay un programa de inversiones, de cómo manejar inversiones que está en progreso actualmente. Lo mismo estamos trabajando en un sistema de Big Data. Vamos a
compilar toda la información que tenemos, que es más de 1 millón de kilómetros evaluados, para poder crear un Road Safety Big Data. El demonstrator, que en español le decimos el simulador, también ya está operativo. Por lo tanto, estos son los últimos productos en los que hemos estado trabajando y se vienen más. En el caso de modelo, estamos trabajando en un modelo de Star Rating Light, que le llamamos un modelo simplificado, por llamarlo de alguna forma, y que va a servir para aquellos proyectos en los cuales sea difícil contar con un equipamiento tan grande como un vehículo con cámara y con tanto equipamiento, y por lo tanto vamos a poder aplicar un modelo que sea simplificado y que tome en consideración algunos de los parámetros y no todos. En el caso del Cycle Wrap, que es el programa de usuarios de bicicleta y urbano, también está en progreso. Lo mismo para el caso de los peatones, lo mismo para el caso de intersecciones. Estamos también en progreso con un modelo de análisis de distintos tipos de siniestros. Y ahí abajo están los otros que no me voy a referir en particular, pero tenemos algunos que están en concepto, donde se ha creado el concepto, otros en que estamos en revisión técnica, y algunos ya están lisa y llanamente en progreso. Lo que quiero mostrar con esto es que en el caso de la creación de un programa nacional, insisto, el país se va a beneficiar de una innovación permanente en productos y también en cómo el modelo va variando para poder responder a las necesidades de cada uno de los países y obviamente a las necesidades de los avances tecnológicos. Finalmente, tenemos un folleto que yo creo que puede ser útil para todos quienes quieran ingresar en este mundo de intentar desarrollar un programa IRAP a nivel nacional. Ahí está el folleto, lo pueden descargar de nuestro sitio web. Se llama Desarrollo de un programa IRAP nacional o estatal de apropiación, es decir, que sea local y con un liderazgo local. Por lo tanto, los invito a revisar este documento y poder, ojalá, aunar las fuerzas para poder desarrollar un programa IRAP en cada uno de sus países. Eso sería, y creo que ahora quedo abierto a las preguntas que puedan haber de parte de ustedes. Y le paso la palabra a Gabriel, nuestro moderador. Julio, muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Tenemos un par de preguntas. La pregunta que salió es, ¿por qué, digamos, un país como México no tiene un programa RAP actualmente en vigencia? Y voy a unirte a otra pregunta. ¿Y tú crees que los objetivos de las Naciones Unidas van a hacer más que estos países acojan la posibilidad de tener un RAP local? Respondo a ambas preguntas. En el caso de México, nosotros estamos en conversaciones con las autoridades de la Secretaría de Comunicación y Transportes, con la SCT. Ayer veíamos en la presentación de CEMIC que México ha sido un actor muy preponderante en los últimos años, porque ha venido haciendo evaluaciones de su red ya desde hace bastantes años, incluso con comparación entre la red que había cuando se hizo la evaluación inicial y la red o el estado de la red que se hizo posteriormente 3 años después. Yo creo que en el caso de México está en condiciones y tiene obviamente la capacitación, los técnicos, el liderazgo para poder desarrollar un programa local. Sin embargo, desde IRAP, lo que nosotros hacemos, no solo con México, sino que con todos los países, es poner a disposición nuestras herramientas para que sea el propio país y sean las propias autoridades las que en el momento que determinen, cuando ellos estimen que sea conveniente, se lance este programa nacional. En consecuencia, es una decisión local. Son las propias autoridades mexicanas las que tienen que decidir cuándo lanzamos un México RAP. Y en el caso de los objetivos de desarrollo sustentable, sin duda que eso va a ayudar a que los países y especialmente las autoridades políticas tengan una mejor justificación para poder crear un programa nacional.
yo insisto que nuestro objetivo es que los programas de IRAP sean apropiados por los propios países. IRAP no es una empresa. Nosotros trabajamos con empresas, entregamos nuestros protocolos, entregamos la acreditación a empresas privadas, entregamos acreditaciones a ingenieros para que ellos sean quienes aplican los protocolos. Sin embargo, nosotros somos una entidad internacional sin fines de lucro que brindamos y ponemos a disposición de los países estos protocolos, pero son los países los que, en un mundo ideal, ¿no? Apliquen estos protocolos de manera local, creando un programa nacional. Y para eso nosotros vamos a ayudar y apoyar a cada uno de los países de la región. Gracias, Julio. Hay un par de preguntas más. Una pregunta es, ¿tú consideras que una empresa privada puede aplicar un programa IRAP por su cuenta en caso de que el país aún no lo haya aplicado? A ver, lo que ocurre es que una empresa privada puede hacer un proyecto en una zona determinada, en una infraestructura determinada, en una carretera determinada. Claro, la empresa sí puede hacer eso si cuenta obviamente con, insisto, con las habilidades técnicas y con el recurso financiero para poder aplicar este programa. Sin embargo, una empresa privada no puede crear un programa nacional, porque un programa nacional, como el nombre lo indica, es un programa que tiene que tener sustentabilidad permanente y tiene que estar apoyado por las autoridades nacionales. Sea esta autoridad, insisto, como lo mostré en mi presentación, sea esta autoridad el ministerio, sea esta autoridad una agencia de seguridad vial, o sea cual sea, pero tiene que ser una autoridad nacional y no una empresa privada. Una última pregunta, Julio. Voy a sumar varias preguntas que hemos recibido. Y es si tú puedes explicar cómo funciona en este momento Brasil Rap, que es el último programa que se ha creado, que hay muchos interesados en saber y cómo pueden contactar a Brasil Rap para poder conocer la metodología y cómo están trabajando localmente. Sí, sí. Aprovecho de pasar el aviso de que para los que estén interesados en conocer más del programa Brasil Rap, vamos a tener la próxima semana el primer seminario web a un año del lanzamiento, que está organizado por la autoridad nacional o federal. Brasil es un país federal. A nivel federal organizaron un seminario web para poder conocer el estado del programa dentro del país. Así es que si ustedes ingresan ahí también a nuestro sitio web, van a poder ingresar a este seminario. Obviamente en la lengua local, en portugués, los que se sientan ahí más familiarizados con la lengua van a tener menos problemas para poder entender y comprender en qué está el programa. Ahora, Brasil Rap es un programa que está liderado por la agencia federal, en este caso, que se llama DENIT, Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes, que depende del Ministerio de Infraestructura. El Ministerio de Infraestructura es el órgano rector y debajo tenemos al Departamento Nacional de Infraestructura de Transporte, quienes tomaron la decisión de, en conjunto con otras organizaciones, lanzar este programa Brasil Rap, el cual está avanzando en este momento en la evaluación de 55.000 kilómetros de la red federal, que se está haciendo ahora el levantamiento de esta red. Al año siguiente se va a iniciar el proceso de codificación de estos datos y finalmente esperamos tener resultados tal vez de la mitad de la red por ahí por fines del próximo año. Esto está siendo coordinado, como yo señalé anteriormente, también con otras instituciones acá en Brasil. Digo acá porque yo estoy en Sao Paulo. Funciona de una manera federal, como mencioné anteriormente, por lo tanto, cada estado también tiene cierta autonomía para hacer evaluaciones de seguridad vial aplicando la metodología de IRAP en su propio estado. En consecuencia, Brasil Rap es un programa, primero, liderado por un líder local, que es el Departamento Nacional de Infraestructura y Transporte, en coordinación con los estados y con otras entidades también dentro de Brasil. Y además, en el caso particular de Brasil, contamos con el apoyo de un centro de excelencia que
opera como organismo técnico que vela también por el control de calidad de los datos que se están recogiendo. En este caso, este centro de excelencia está en la Universidad Federal de Santa Catarina, específicamente dentro de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Federal. Hay un laboratorio que se llama LabTrans, Laboratorio de Transportes de la Universidad Federal de Santa Catarina, y son quienes velan por, como señalé anteriormente, el componente técnico y el aseguramiento de la calidad de lo que se está desarrollando. Finalmente, decir que en Brasil también existe un gran número, digo un gran número comparado con otros países, obviamente un país más grande que el resto de América Latina, pero existen varias empresas privadas de ingeniería que cuentan con la acreditación de IRAP, y estos 55.000 kilómetros están siendo recogidos por varias empresas a la vez. Así funciona el sistema. Los que se interesen después, ningún problema en ponerlos en contacto con la persona encargada dentro de DENIT, y que es quien está liderando el programa Brasil RAP dentro del país, que es Luis Guilherme Rodríguez de Melo. Julio, muchas gracias por tus indicaciones y tus respuestas. Vamos a seguir adelante. Hay algunas preguntas adicionales, pero que creo que con tu colaboración vamos a responder posteriormente en Schoology. Perfecto. Ok, entonces nuestra siguiente presentación es cómo acceder a los servicios de IRAP. Vamos a hablar de proveedores acreditados de IRAP, algo que tú, Julio, acaba de tocar. Los módulos de capacitación y acreditación. Y está a cargo la presentación de Rafaela Machado. Rafaela, sigue adelante. Gracias, Gabriel. Buenos días a todos una vez más. Entonces, para empezar mi presentación, me gustaría aclarar quién puede llevar a cabo un proyecto de IRAP. Y la respuesta es muy simple. En verdad, cualquiera puede llevar a cabo estos proyectos, siempre que tenga las habilidades y la experiencia necesaria para conducir las evaluaciones, hacer las inspecciones y codificación, todos los procesos y protocolos que tenemos en IRAP. Entonces, para apoyarles en este proceso de capacitación, de entrenarse en estas habilidades, en estos protocolos, como ha comentado Julio, tenemos distintos entrenamientos y cursos disponibles, muchos de ellos en línea y que ustedes pueden hacer en su propio ritmo, disponibles en nuestro sitio, algunos de ellos con algunos costos, otros totalmente gratis. Y también tenemos el proceso de acreditación, que ya les voy a presentar en más detalles, y los socios, los proveedores que son acreditados en nuestros sistemas y protocolos. Y una de las preguntas que ha recibido Julio en su presentación, y creo que eso les va a ayudar a aclarar un poco el proceso, es cómo se estructuran estos proyectos cuando son empezados. Entonces, para un ejemplo muy simple de clasificación por estrella y planes de inversión, se puede tener distintas configuraciones de asociaciones de distintas organizaciones para distintas etapas del proyecto. En este caso, que les muestro, una misma organización puede realizar las evaluaciones por sí misma. Entonces, ser responsable por la planeación del proyecto, la inspección de la vía, la codificación y la análisis y reporte. En otro caso específico, una organización puede quedar responsable por la planeación del proyecto y por la etapa de análisis y reporte, pero subcontratar las etapas de inspección y codificación a un proveedor acreditado. En otros casos específicos, es posible que una organización quede responsable por la planeación del proyecto, el análisis y el reporte, y a través de un proceso competitivo de licitación, subcontratar las etapas de inspección y codificación con un proveedor acreditado. En otra estructura posible del proyecto, la inspección y la codificación son subcontratadas para un proveedor acreditado, y otro proveedor acreditado va a ser contratado para hacer el control de calidad de estos datos.
Esto es, asegurar que los procesos, las inspecciones se están llevando a cabo de acuerdo a nuestras mejores prácticas. En otra estructura posible, es posible que una organización esté encargada de la planeación del proyecto, pero pueda subcontratar un proveedor acreditado para la etapa de control de calidad y a través de un proceso competitivo de licitación, contratar otros proveedores acreditados para las etapas de inspección y codificación y también para la etapa de análisis y reporte. Ustedes pueden encontrar la lista de los proveedores acreditados en nuestro sitio IRAP y como ha comentado Julio, tenemos distintos socios y proveedores, empresas calificadas para llevar a cabo los proyectos en muchos países. Entonces ustedes pueden acceder a la lista completa en nuestro sitio. Como Julio ha comentado, uno de nuestros programas es el Star Rating for Schools o clasificación por estrellas para escuelas. En este caso específico, la estructura para llevar a cabo el proyecto es un poco distinto. En el Star Rating for Schools, una organización puede quedar encargada de la planeación del proyecto, la codificación y las etapas de análisis y reporte por sí misma, pero a través de una asociación con un socio capacitado, sea por IRAP y muy pronto también por otro de nuestros socios líderes del programa, tendrá una etapa de control de calidad de estos datos que se van a subir en nuestros sistemas. En otra estructura posible, y este es el caso, por ejemplo, de algunas instituciones gubernamentales que empiezan a estructurar proyectos más largos, es posible subcontratar o hacer asociaciones para apoyar las evaluaciones. Entonces tenemos una lista de socios líderes capacitados con experiencia y conocimiento en la herramienta Star Rating for Schools en el programa que pueden apoyar otros socios, organizaciones, gobiernos con las etapas de codificación, análisis y reporte de los resultados. Y en el caso de que ustedes tengan interés en escuchar y conocer más del programa de clasificación por estrellas para escuelas, tenemos un seminario en línea disponible también en inglés y español sin ningún costo. Como también ha comentado Julio, tenemos distintas capacitaciones disponibles en línea, muchas de las cuales ustedes pueden hacer a su propio ritmo y en distintos idiomas. Para ver las informaciones de cada una de esas capacitaciones, ustedes pueden acceder a nuestro sitio. Y como les he comentado, tenemos la capacitación en línea del Star Rating for Schools disponible en inglés y en español. Una etapa muy importante también de asegurar la calidad y la confiabilidad de todos los procesos, los protocolos, es a través de las actividades y sistemas acreditados por IRAP. En el caso de las actividades específicas, tenemos disponibles acreditaciones a individuos para la etapa de inspección de las vías, para la etapa de codificación de las vías, para las etapas de análisis y reporte, y muy pronto tendremos disponible también la acreditación para la clasificación por estrellas para diseños, que ustedes han visto en el seminario 3. Con respecto a los sistemas que las organizaciones de instituciones van a usar para llevar a cabo los proyectos, tenemos disponible la acreditación de inspecciones y codificación y la acreditación de los sistemas específicos para la etapa de codificación. Muy pronto tendremos también disponible la acreditación para los que les gustaría ofrecer capacitación en las herramientas y protocolos de IRAP. Tendremos pronto la acreditación para organizaciones para ofrecer la capacitación y también la acreditación para los individuos. La acreditación ocurre a través de 5 etapas distintas, empezando por la capacitación. Entonces, el primer paso para
tornarse un socio acreditado, una organización, un sistema acreditado, es unirse a la capacitación, entrenarse en este tema. Enseguida, ustedes tendrán una acreditación provisoria con el envío de testeos, con experiencias específicas para asegurar que ustedes están con los conocimientos necesarios para tornarse un socio acreditado. Enseguida ustedes tendrán una etapa de práctica en la cual llevarán a cabo un proyecto exitoso para asegurar que tienen las habilidades necesarias para ser acreditado en el AIRA. Entonces ustedes van a recibir la acreditación y que debe tener un proceso de renovación a cada año. Entonces con esto ustedes van a asegurar que son un socio o una organización o un sistema acreditado por AIRA y registrado y disponible también en nuestro sitio y nuestras comunicaciones. Una pregunta frecuente es con respecto a los costos de los proyectos y de las inspecciones. El uso de IRAP y del VIDA no tiene ningún costo. Entonces, acceder a nuestras plataformas, a nuestros sistemas, no tiene costos. Sin embargo, el costo del proyecto es algo que va a variar dependiendo de distintos factores, muchas variables, incluyendo si estamos evaluando una localización rural o urbana, la experiencia del equipo que está involucrado en el proyecto, el tamaño del equipo, las tecnologías disponibles para llevar a cabo el proyecto, si hay datos de flujos, de velocidad disponibles, si es necesario recopilar estas informaciones, si las aprobaciones del proyecto se van a ofrecer en el tiempo adecuado o necesitan hacer etapas adicionales para generar las aprobaciones necesarias al proyecto y las actividades de apoyo que se van a llevar a cabo como parte del proyecto, como las capacitaciones, eventos, reuniones. Pero en general, el proyectos más largos tienen un costo más bajo, decreciente por kilómetro de vía evaluado para generar una clasificación por estrella y los planes de inversión. Con respecto a las duraciones del proyecto, eso es algo que también va a cambiar dependiendo de distintos factores, pero en general, para una etapa de inspección, es posible hacer alrededor de 200 kilómetros por día hábil de inspección en vías expresas, 100 kilómetros por día hábil para vías rurales y 50 kilómetros de inspección para vías urbanas. Las vías urbanas son un poco más complejas, tienen muchos elementos distintos, entonces es un poco más despacio el proceso. Con respecto a la etapa de control de calidad, el control de calidad para las inspecciones en general se puede hacer en unos 5 días hábiles. Con respecto a la etapa de codificación de atributos viales, en general es posible hacer 25 kilómetros de codificación en un día hábil para vías expresas, 15 kilómetros en días hábiles para vías rurales y 10 o menos kilómetros por día hábil para la codificación de vías urbanas. Y para la etapa de codificación de atributos viales, la regla general para el control de calidad es que 10% de los kilómetros de longitud codificada va a ser revisada en el control de calidad. Con respecto a la clasificación por estrellas y los planes de inversión, es posible hacer esta actividad en general en 15 a 20 días hábiles, usualmente por 1 o 2 personas. Y para el control de calidad de esta actividad se lleva como 3 a 5 días hábiles. En el caso específico de la clasificación por estrella para escuelas, eso va a depender del número de escuelas involucradas en el proyecto y las ubicaciones que van a ser evaluadas en cada una de las zonas escolares. Pero en general se puede estimar 3 a 5 días hábiles por escuela para la evaluación y 1 día hábil por escuela para el control de calidad.
En general, si un proyecto es corto y simple, entonces, por ejemplo, un proyecto de 10 kilómetros de vías rurales con algunas medidas de mejoramiento, es posible hacer ese proyecto en 2 a 5 días hábiles y con el control de calidad llevando un día hábil. Para un proyecto que es corto pero más complejo, como por ejemplo 10 kilómetros de vías rurales y urbanas con grandes medidas de mejoramiento planeadas, entonces las principales actividades llevarán 5 a 15 días hábiles y 2 o 3 días hábiles adicionalmente para el control de calidad. En un proyecto que es largo y complejo, entonces 100 kilómetros de vías rurales y urbanas con grandes medidas de mejoramiento, se puede llevar 15 a 30 días hábiles y 3 a 5 días hábiles para el control de calidad. Para el mapeamiento de riesgo, se puede llevar 30 a 50 días hábiles y para el control de calidad, alrededor de 5 días hábiles. Y para reuniones y capacitaciones, se puede llevar 1 a 3 días hábiles por tema, pero esto puede llevar más tiempo si les gustaría tener el equipo al nivel de acreditación. Y para el control de calidad, esas actividades generan un día hábil. Pero esas son estimaciones muy generales con algunas de nuestras experiencias y lo que hemos visto con algunos de nuestros socios, pero tengan en cuenta que esto es algo que va a cambiar y variar mucho dependiendo de distintos contextos y escenarios de proyecto. Entonces, algunas de las variables que pueden influenciar en los tiempos y los costos de un proyecto IRAP son el tipo de área. Entonces, si estamos evaluando una área rural o una área urbana, las áreas rurales en general van a generar proyectos con más bajo costo y más bajo tiempo. La localización, los contextos locales, por ejemplo, si estamos evaluando una región en que hay lluvias frecuentes, es posible que se necesite hacer una inspección que va a tener tiempos y costos más altos. La experiencia del equipo, entonces, si estamos trabajando con un equipo que ya tiene el conocimiento, la experiencia en IRAP, esto va a llevar un tiempo más bajo para el proyecto, pero es posible que tenga un costo más alto para este proyecto. De la misma forma, el tamaño del equipo, si estamos trabajando con un equipo reducido, vamos a tener un costo más bajo, pero el tiempo va a ser más grande. Y si estamos trabajando con un equipo más grande, vamos a tener tiempos reducidos. Sin embargo, los costos van a ser más altos para este proyecto. También tenemos los distintos equipos, las tecnologías que vamos a usar, si van a usar un sistema acreditado para la inspección, para la codificación. Y esto puede hacer con que los tiempos sean más bajos, pero los costos sean más altos. Si tenemos los datos de apoyo disponibles, si ya están existentes, si nos han compartido estos datos o si es necesario hacer las investigaciones, esto puede generar un costo y tiempos más grandes del proyecto. Si es una región que tiene riesgo de incidentes, entonces el equipo tal vez tenga un impacto en los tiempos y los costos del proyecto. Y si las aprobaciones son ofrecidas en el tiempo adecuado, si los socios distintos están disponibles, activos en el proyecto, tendremos tiempos y costos reducidos para el proyecto. Entonces, la gran respuesta es que esto va a depender de distintas variables y cada proyecto debe ser evaluado y discutido específicamente. Con respecto a los productos y los entregables de estos proyectos, debemos preguntarnos qué reportes, datos, capacitaciones y análisis son críticos para el éxito de este proyecto. En nuestra guía tenemos algunos entregables padrón que ustedes pueden usar como referencia, pero ustedes pueden y deberían ajustar estos entregables a sus necesidades, a sus proyectos y contextos locales. Por ejemplo, se puede incluir que se debe identificar los cruces peatonales de mala calidad a lo largo de la vía que está siendo inspeccionada. O entonces identificar los cambios en los límites de velocidad. O entonces hacer los planes de inversión de acuerdo a los planes de mantenimiento.
En nuestro sitio tenemos también disponible en la página de especificaciones el manual, la guía de planeación de proyectos. Ustedes pueden descargar y acceder a un término de referencia padrón. En este documento ustedes van a ver cuál es la estructura padrón que es adecuada para generar estos términos de referencia de su proyecto. Estos términos de referencia, esta estructura puede ser copiada, les sugerimos que use como referencia, pero debe ser ajustada de acuerdo a su propio proyecto. Entonces, en la estructura que les ofrecemos en este término de referencia padrón, ustedes deben actualizar y ajustar el alcance del proyecto, la sección de cronograma de las vías que van a ser evaluadas, del cronograma del proyecto, el equipo de entrega de los resultados, entonces el equipo que va a estar involucrado en este proyecto, y los entregables de los proyectos. Como les he mencionado, esto va a ser distinto para cada uno de los proyectos y los contextos, los países en que estamos trabajando. Entonces, ustedes deben identificar cuáles son los entregables relevantes e importantes para el éxito de su propio proyecto. De antemano, muchas gracias y quedo atenta a sus preguntas. Gracias, Rafaela. Hay un par de preguntas que están llegando. Una de estas preguntas dice, si se está construyendo una nueva autopista, pues ya estamos en la construcción de la autopista, ¿cómo podemos integrar a IRAP en el proceso para que cuando al final esté construida, podamos certificar esta autopista con una clasificación por estrellas? ¿Cómo crees que podemos adaptar el proceso que has mostrado para que se haga durante la etapa de construcción? Sí, el proceso de construcción de vías en general es algo que es sencillo para los mejoramientos de los proyectos, pero es posible que los proyectos ya nazcan seguros. Si tenemos las estructuras y los protocolos adecuados, entonces los equipos entrenados y tenemos las herramientas disponibles, como por ejemplo la clasificación por estrellas para diseños, que es una herramienta muy útil para asegurar que los proyectos van a empezar ya seguros. Entonces, la estructura de entrenar el equipo, asegurar que estén listos para hacer las inspecciones y asegurar que todos los procesos estén alineados, coordinados en los cronogramas es muy importante, pero también asegurar que los equipos locales van a tener el conocimiento, hacer las asociaciones con los socios que ya tienen el conocimiento, que tienen la experiencia de la herramienta y asegurarse de usar las herramientas que están disponibles. Entonces, en algunos casos, como les he comentado, la clasificación es por estrellas para diseños. Y mis colegas, Julio y Morgan, tienen también experiencia con los proyectos en la región, entonces también quieren disponible para incluir otros ejemplos que tengan también en mente si les gustaría. No, solo quiero decir que ayer Agustín, nuestro colega, hizo una presentación en el uso de la herramienta Star Rating for Designs, clasificaciones de diseños, por series de diseños, así que sería un buen punto de partida de saber cómo podemos usar la herramienta o la metodología IRAP para proyectos que están en desarrollo. Morgan, hay otra pregunta para que podemos responder ustedes, tanto para ti como Rafaela, está relacionada con esto. ¿Creen ustedes que aquel que se quiera acreditar debe tener una formación como ingeniero o necesita algún tipo de formación desde el punto de vista de conocimiento de ingeniería para poder aplicar y comprender lo que sugiere IRAP a través de vida? Yo diría que ayuda, pero no es necesario. O sea, y depende de la etapa. Si van a hacer levantamientos y quieren tener la acreditación del levantamiento,
muchas de las personas en las empresas que generalmente hacen esta tarea, tal vez no tiene este background, carrera de ingeniería. Entonces, va a depender mucho de la etapa del proyecto. La codificación también está bastante objetivo, así que con un buen conocimiento del manual de codificación, cualquier persona puede hacer esto, pero llegando al análisis, eso creo que ser ingeniero o ser estudiante de ingeniería, creo que va a ayudar bastante. Sí, en el caso específico de Star Rating for Schools, como un ejemplo, creo que es lo mismo, es que tenemos distintos socios con distintas experiencias, no tenemos todos como ingenieros, pero es útil para algunos conceptos porque es importante que las personas estén involucradas, interesadas en el tema, comprender los conceptos de infraestructura, de la codificación, los elementos que estamos evaluando en la vía, porque estamos evaluando como más de 50 elementos de la calle, pero es posible que cualquier persona con cualquier experiencia, pero con interés en el tema, pueda participar de las capacitaciones, hacer las tareas, las actividades que les sugerimos, y con esto ya van a tener el conocimiento técnico para llevar a cabo los proyectos. Lo que ocurre es que a veces, como ha comentado Morgan, los socios que tienen ya una experiencia más técnica tienen facilidad con las herramientas, con los procesos de codificación, entonces es un poco más fácil, pero no es necesario que sean ingenieros. Gracias, Rafaela. Hay una pregunta muy importante que nos realizan a todos los que trabajamos en la parte técnica de manera, digamos, cotidiana. ¿Cómo crees que se relaciona la metodología IRAP con las auditorías de seguridad vial? Creo que desde mi punto de vista son actividades que son un trabajo conjunto para asegurar que las vías tengan las mejores condiciones de seguridad. Entonces, con las evaluaciones IRAP, con las actividades que hacemos a través de estos protocolos, ustedes van a entender y ver de una forma bastante simple y al mismo tiempo con mucha información las secciones de su red vial que van a tener los mayores riesgos y la metodología de IRAP, más que eso, va a ofrecer una forma muy simple de gestión y de monitoreo de estos resultados. Entonces, es posible identificar las regiones de más alto riesgo en la red, hacer distintas actividades, incluso la combinación con otras actividades como las auditorías de seguridad, con las sugerencias, los planes que son generados con los protocolos, las metodologías, y con distintos abordajes se puede hacer después otra evaluación para asegurar que todas las actividades que se han llevado a cabo resultaron en una mejora en las clasificaciones por estrellas. Entonces, una vez más con el ejemplo específico de la clasificación por estrella para escuelas, lo que vemos es que es posible hacerla con el apoyo de la herramienta y de las metodologías, la priorización de las secciones más críticas de la red vial, y con apoyo de distintos socios que tienen distintos conocimientos y con distintas actividades, hacer los mejoramientos con las mejores prácticas y de acuerdo a las investigaciones y la experiencia internacional, hacer los mejoramientos y entonces una vez más con el apoyo de la herramienta, medir el impacto de todas esas actividades y todos esos esfuerzos en estas secciones viales. Gracias, Rafaela. Sí, lo que tú dices es cierto. Y si me permites, te ayudo un poco con mi propia experiencia. Es cierto, la metodología IRAP te aporta con un lente por decir así, con una lupa que te permite a ti precisar el nivel de riesgo a nivel 100 metros, a nivel de cada hectómetro de vía.
y esto te puede indicar el nivel de riesgo que presenta cada hectómetro para que tú, con una auditoría de seguridad vial que es mucho más puntual y específica, localizada exactamente en sitio, puedas trabajar, por decir, a nivel micro en ese sector para mejorar la seguridad del sector que nuestra metodología ya detectó como con un nivel de riesgo alto. Entonces, y con la ventaja de que nosotros con la metodología de IRAP podemos ayudarte a determinar qué beneficio trae la implementación de las medidas que tú quieres aplicar y que detectaste a través de la auditoría de seguridad vial. Entonces, no piensen que una excluye la otra, todo lo contrario, son complementarias y pueden ser, digamos por decir así, la herramienta que te ayude a determinar dónde enfocar los esfuerzos de la auditoría de seguridad vial que quieras hacer. Bueno, volviendo a las preguntas, Rafaela, hay una pregunta específica sobre Star Rating for Schools. ¿Cómo puedo yo acceder a la aplicación y cómo puedo yo participar en este programa? No, excelente pregunta y gracias por el interés. Como he comentado, el programa y la estructura del Star Rating for Schools es bastante simple, entonces les invito a acceder a nuestro sitio starratingforschools.org y en este sitio ustedes van a tener una pantalla, una opción, un botón en que dice me gustaría registrar mi interés. Con este botón ustedes van a hacer un registro muy rápido y van a recibir en su correo un vínculo para acceder a distintos documentos. Entonces van a tener estudio de caso, videos con ejemplos del Star Rating for Schools y también algunos documentos que les puede ayudar a estructurar sus propios proyectos. Por ejemplo, un ejemplo de carta de invitación a una autoridad vial para estructurar un programa de zonas escolares. Entonces, estos documentos van a estar disponibles solo con registrarse en nuestro sitio y ustedes pueden acceder también con nuestra capacitación en línea, Star Rating for Schools. Está disponible gratis en inglés y español, entonces ustedes pueden acceder. Es una capacitación muy simple, 4 módulos de 1 hora y media cada, con tareas. Y con esta capacitación ustedes van a entender cómo se estructuran los proyectos con Star Rating for Schools y cómo llevar a cabo los proyectos, las evaluaciones. Entonces creo que eso es un recurso, una herramienta muy importante para apoyarles en los primeros pasos, identificar los potenciales socios, dónde empezar, qué escuelas evaluar, qué ubicaciones en cada zona escolar evaluar. Entonces les invito a registrar su interés en el sitio de Star Rating for Schools y también unirse al seminario en línea de Star Rating for Schools. Gracias, Rafaela. Solo hay una pregunta conexa con lo que tú acabas de responder. Dentro de la información que tú envías y en el sitio, ¿es posible descargar la aplicación de Star Rating for Schools para móviles? Es posible descargar después que se esté involucrado en la capacitación, porque en la capacitación les vamos a enseñar cómo se usa la herramienta, la aplicación. Entonces, tenemos disponible para el Star Rating for Schools una plataforma en línea, que es la plataforma principal, un formulario en papel que se puede usar en las evaluaciones en terreno y una aplicación Android para apoyar la recolección de los datos en terreno. Y las 3 formas de recolección de datos son presentadas en el seminario. Entonces, con unirse al seminario, ustedes van a entender cómo usar la herramienta y después van a tener acceso a las instrucciones de cómo descargar la aplicación que no está disponible en Google Play, por ejemplo. Entonces, ustedes van a tener las instrucciones para descargar y cómo usar la herramienta adecuadamente. Gracias, Rafaela. Algunas de las preguntas adicionales que han llegado, vamos a responderlas, ya saben, en nuestro portal en Schoology. Entonces, no olviden consultar en el portal, donde en cada sesión ustedes van a encontrar las preguntas de la sesión y también la tarea que tenemos asignada. Rafaela, muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente presentación. La siguiente presentación es cómo utilizar los datos existentes en el software de IRAP, VIDA, para poder priorizar las mejoras y desarrollar
planes y proyectos de inversión. Esta presentación está a cargo de Morgan Fletcher. Morgan, tienes la palabra. Muchas gracias, Gabriel. Entonces, voy a explicar ahora cómo podemos usar los datos existentes con el software de IRAP Vida para llegar al fin de tener una vía más segura, para priorizar las medidas y desarrollar proyectos de inversión. Entonces, el proyecto de IRAP no es un fin, o sea, el fin es hacer vías más seguras. Así que la parte de IRAP, una evaluación de IRAP, es solamente una etapa del proceso. Entonces, llegando al fin de una evaluación de IRAP, tenemos que crear puentes para llegar desde el análisis de los resultados a la construcción de las medidas de mejoramiento. Y es algo que siempre digo en los proyectos, solo podemos salvar vidas cuando se construyen medidas de mejoramiento en la vía. Y los resultados de IRAP en el plan de inversión para vías más seguras es una lista enorme de medidas. Si el proyecto es de 5.000 kilómetros, vas a tener 10.000, 20.000 opciones o recomendaciones de medidas de mejora. Así que, ¿qué podemos hacer con esta lista? En ningún proyecto vamos a implementar todos, así que tenemos que priorizarlos, tenemos que ordenarlos, tenemos que eliminar algunas de las medidas. Así que ojalá en esta presentación voy a explicar cómo podemos hacer esto. Entonces, los pasos recomendables para lograr una vía más segura usando los resultados de IRAP. Comenzando con el fin o la parte final de una evaluación de IRAP, la revisión del plan de inversión para vías más seguras. Podemos suplementar este plan con los datos de apoyo para identificar las ubicaciones de alto riesgo. Con esta información podemos hacer unas priorizaciones y análisis de las medidas de mejoramiento, y eso es una parte. Después tenemos que realizar visitas a terreno. Una inspección de IRAP es un levantamiento en la vía, una foto de la vía en un momento. Y no solamente esto, pero IRAP identifica en un tramo de 100 metros generalmente el peor objetos, los peores elementos en la vía. Si hay un árbol y no sé, un cabezal o estructura de una alcantarilla, IRAP solamente va a identificar uno de ellos. Así que muchas veces hay una o dos medidas que en un tramo de 100 metros y tenemos que seleccionar solamente uno para la evaluación de la clasificación por estrés. Así que una visita al terreno es súper importante para poder entender y suplementar las recomendaciones de IRAP. Con esta información podemos seleccionar las medidas de mejora para su implementación y llegar a la etapa de diseño y finalmente la implementación. Entonces, espero que ahora todos ustedes ya conocen el plan de inversión para vías más seguras de IRAP. Esa es una de las herramientas en la plataforma de vida. Si no, voy a explicarlo aquí rápidamente. Arriba tenemos una tabla que es el resumen de las recomendaciones de IRAP. Comienza con el total de muertos y lesiones graves salvados en 20 años, o sea, cuántas personas vamos a salvar, y después el valor presente en la moneda local de los beneficios de seguridad, o sea, el beneficio de salvar las vidas y lesiones graves,
va a tener un impacto, un beneficio. Ese es acá. Y un costo estimado, cuánto va a costar implementar y hacer el mantenimiento, mantención de esas mejoras en la vía, y llegando finalmente al costo por muerte y lesiones graves salvado, y finalmente la relación beneficio-costo del programa completo. En la parte inferior, aquí tenemos otra tabla, que es la tabla que contiene todas las contramedidas. Y podemos usar esa tabla para acceder al mapa, para poder ver dónde está recomendada. Podemos ver cuántos sitios o la longitud que está recomendada, y muertos y lesiones graves salvados de nuevo por este ítem en particular, costo y relación beneficio también. Entonces, este plan contiene mucha información y puede utilizarse para identificar los tipos de mejoras y las ubicaciones en que las mejoras sean rentables. Obviamente no tiene que implementar todos. Aquí tenemos colación de barrera lado conductor en 162 kilómetros en un proyecto de un poco más de 300 kilómetros. Así que es una medida rentable porque hay muchos accidentes por salir de la pista, pero tenemos que priorizar, tenemos que suplementar los datos aquí, las recomendaciones de AIRA, para poder implementar esas medidas donde sean factibles y rentables. Así que podemos, por ejemplo, comenzar con la relación beneficio-costo y ordenar la tabla basada en esto para implementar solamente las medidas o considerar solamente las medidas que tienen el mejor impacto en términos del costo-beneficio. Podemos ordenar la tabla basado en el impacto y no en el costo, o la relación entre el costo y el impacto. Entonces, para tener el mejor impacto en ese vía, para salvar el número más alto de vidas y lesiones graves, podemos usar esta columna. Y obviamente tenemos que en algún momento considerar el costo y el presupuesto. Entonces podemos usar el costo estimado de la implantación de las medidas y la mantención de las medidas en el periodo de 20 años para ordenar las recomendaciones de AIRA. Los mapas también de medidas de mejoramiento son muy útiles para las ubicaciones exactas donde las mejoras probablemente serían efectivas y rentables. Así que podemos acercarnos a uno de esos puntos y hacer clic, y nos va a mostrar detalles de esta medida que está recomendada en un tramo de 100 metros, distancia 10,5. Y podemos ver, por ejemplo, la relación beneficio-costo de colocar una barrera el lado conductor, cuántas vidas vamos a salvar, el costo, etc. Otra herramienta de vida es el plan detallado. Demuestra aquí la misma información del plan de inversión para vías más seguras, pero en un tramo específico, mostrando cuáles son las medidas que estén recomendadas en ese tramo. Por ejemplo, aquí en kilómetro 0 están recomendadas 2 medidas: mejoras en la delineación y la colocación de una barrera el lado copiloto. Entonces aquí podemos tener más una idea general de dónde están recomendadas hasta 5 medidas en el plan, en esta herramienta en vida. Otra herramienta de vida que a mí me gusta bastante es la estimación de muertos y lesiones graves.
Es un poco distinto, parece un poco a la clasificación por estrellas, pero la diferencia es con la clasificación por estrellas, estamos calculando, estimando el riesgo para el usuario, para el individuo. En el caso de esta herramienta de estimación de muertos y lesiones graves, estamos básicamente cruzando la clasificación por estrés con el flujo en la vía. Así que podemos ver aquí donde está en negro y rojo, vamos a tener probablemente más accidentes en los 20 años, en los próximos 20 años, que en las ubicaciones, los tramos con verde y amarillo aquí. Así que tiene sentido porque cerca de las ciudades grandes aquí en la República Dominicana, Santo Domingo, ahí en Santiago y Puerto Plata, es probable que no solamente la infraestructura, pero también por el flujo más alto, vamos a ver más accidentes. Así que es una buena herramienta. Otra herramienta de la plataforma VIA que es bastante útil es la gráfica de riesgo por tipo de accidente. Y voy a explicar eso en un poco más detalle. Aquí, en el lado izquierdo, aquí tenemos una gráfica que muestra en el eje horizontal el comportamiento del riesgo a lo largo del tramo, comenzando aquí a kilómetro 0, llegando a kilómetro 5,5, podemos ver el riesgo en general. El eje vertical es el SRS, que es el índice de seguridad, y entre más alto, aquí los puntos, más inseguridad tiene la vía en este punto. Así que con la clasificación por estrellas solamente, vamos a saber que hay un riesgo, pero con esta gráfica, esta herramienta, podemos ver también el peso relativo del riesgo por tipo de accidente. Así que si usamos solamente la clasificación por estrellas, en kilómetro aquí 5,4, vamos a saber que hay un riesgo, pero no vamos a saber por qué hay un riesgo aquí. Con esta herramienta, con esta gráfica, podemos ver que dentro de los tipos de accidentes, lo que tiene el más peso es para los ocupantes de vehículo, es en intersecciones. Así que podemos ver en el mapa donde estamos aquí también en parte de la herramienta y podemos usar esto para ver las fotos de la inspección, del levantamiento o incluso Google Street View o Mapillary para poder ver en detalle qué está pasando en este punto. Así que podemos ver que en este punto aquí tenemos una intersección bastante importante y falta mucha infraestructura aquí para que sea seguro, y también hay mucho movimiento en los costados, así que yo uso bastante esa gráfica para identificar no solamente los puntos donde tienen mucha inseguridad, pero también el peso o el tipo de accidente que tenemos que considerar. Otro punto aquí podría ser, para considerar, sería aquí, kilómetro 2, que tiene también un pic en la inseguridad en ese punto, pero tiene otra razón. Aquí no es intersecciones. En este punto tenemos que considerar la salida del pista de los dos lados, pero en particular lado del copiloto. Entonces, probablemente aquí en este punto tenemos una curva con un poste, un árbol que también podamos realizar una medida de mejoramiento. Cuando hemos evaluado o revisado el plan de inversión para vías más seguras y usado todas las medidas de
las herramientas de vida, podemos también ver la caja de herramientas de seguridad vial, el toolkit, Road Safety Toolkit en inglés. Básicamente esa caja que está disponible online, toolkit.airac.org, está en varios idiomas aquí, explica todos los tratamientos, los tipos de accidentes, etcétera, etcétera. Y vamos a ver algunas herramientas dentro de este caja ahora. Podemos ver, por ejemplo, los tipos de colisiones. Si yo quiero saber más sobre las colisiones frontales, voy a esta parte del sitio y me explica las colisiones frontales. Generalmente son las más graves entre los tipos de colisiones de vehículos. Es usual que la combinación de masa y velocidad de los vehículos conlleve consecuencias graves y fatales para los ocupantes del vehículo. Y tienen también una de las medidas que pueden ser aplicadas para tratar de bajar el riesgo de este tipo de accidente, de siniestro aquí. Por ejemplo, delineación tiene un costo bajo y va a reducir el número de víctimas de 10 a 25%. Barreras en la mediana va a tener un costo alto, pero obviamente va a tener un impacto más importante. Otra parte de la caja de herramientas, podemos ver los tratamientos o las medidas de mejora. Aquí, por ejemplo, una de las medidas que en casi todos los proyectos de AIRAC es recomendada es bandas alertadoras. Así que tiene algunas imágenes aquí, los beneficios, aspectos de la implementación y una visión general de este tipo de esa medida. Unos ejemplos aquí de medidas de mejora, bandas alertadoras o bandas de estreno, aquí en varias partes del mundo. Podemos ver diferentes tipos, diferentes aplicaciones, todos útiles para reducir la siniestralidad aquí. Y basado en estudios que tenemos en el toolkit, en el caja de herramientas, la efectividad de ese tipo de medida es entre 15 y 30%. Otro ejemplo aquí es mejoras en los cruces peatonales, y tenemos unos ejemplos aquí. Los semáforos o intersecciones semaforizados son aptos para las velocidades medianas. También puede ser los lomos de toro y antes de los cruces o cruces elevados, y también los cruces a desnivel que son aptas para alta velocidad y alto volumen. Y aquí tenemos la efectividad de esos tratamientos. Otros ejemplos para usuarios vulnerables, alumbrado público. Puede ver más detalle esa medida en la caja de herramientas, provisión de andenes, aceras en los pueblos y paradas de autobús, etcétera, y las vallas peatonales con efectividades. Entonces, ¿por dónde podemos comenzar? Si ya hemos revisado el plan de inversión de vida y ya tenemos los datos de apoyo, accidentalidad, y tenemos una red enorme, ¿dónde podemos comenzar a hacer mejoras? Basado en la experiencia en la última década aquí en la región, hay varias formas. Puedes comenzar con un corredor piloto o corredor específico. Por ejemplo, en México, en Belice, tomaron las recomendaciones de AIRAC y los aplicaron a un corredor en específico para ver los resultados, para poder hacer una comparación antes y después. Puedes seleccionar un vecindario local, por ejemplo, cerca de una escuela, para hacer
unos tipos de intervenciones, aplicar las medidas de mejora para bajar la velocidad, por ejemplo. Igual con las ciudades y los pueblos, en las entradas a los pueblos, en Chile, por ejemplo, siempre hay una intervención específica que tiene calmantes de tráfico, donde están las escuelas, así que un buen punto de partida también. O incluso si tiene el presupuesto, una acción masiva, por ejemplo, las barreras en las carreteras. Otra oportunidad es el riesgo más alto, cruzando los datos de IRAP con los datos históricos de siniestros, mapas de riesgo, siniestralidad por kilómetro recorrido, etcétera, hasta incluso el índice de seguridad de IRAP, el SRS, o usando la propia jerarquía de la red. Por ejemplo, en España comenzaron con la red principal hace unos 15, 20 años con las mejoras de seguridad, y en los últimos años quieren ahora aplicar las medidas a la red secundaria, así que están pensando en la metodología que pueden hacer para aplicar esas medidas de seguridad en esa red secundaria. Otra opción sería por estado o provincia, o con un préstamo del banco, incluso puede ser la red completa. Entonces, ¿cómo podemos, ya que tenemos la lista de las medidas, qué podemos hacer para priorizar los tratamientos, las medidas de mejoramiento del plan de inversión? Y en este caso, el factor clave es el tiempo. Ese fue un ejemplo de un proyecto en Australia, y tomaron todas las medidas de mejoramiento del SHRIP, y son 92 en total que pueden ser gateados en un proyecto, y lo dividieron por básicamente el tiempo para aplicar esa medida en la vía. Por ejemplo, aquí en la categoría A son los tratamientos de seguridad que son de implementación inmediata, señalamiento horizontal y vertical, mejoramiento de la superficie y los senderos peatonales. No tienen que planificar mucho, es mandar un equipo para hacer este tipo de medida. Categoría B, en este caso eran los tratamientos de seguridad donde es necesario reconstruir. En caso de obras que no aumenten la capacidad, pueden ser definidas mediante secciones transversales típicos. Por ejemplo, pavimentación de bermas, cruces peatonales, ciclovías, etc. Y el tiempo para poder aplicar este tipo de medida, planificar y aplicar, es de más o menos un año. En el caso de categoría C son de 2 a 5 años y tienen ejemplos de tratamiento como, por ejemplo, intersecciones, rellenamiento horizontal, y ese tipo va a necesitar financiamiento de obras públicas regional. Y finalmente, categoría D, por ejemplo, ampliación de calzadas, pasos a desnivel en intersecciones. Y en el caso de este proyecto, pusieron un tiempo de espera para poder aplicar esta medida a 5 o 10 años. Y son las medidas que requieren grandes y nuevas obras y otras fuentes de financiamiento también. También esa gráfica aquí me encuentro bastante interesante. Es cómo cruzar la clasificación o los resultados de una evaluación de clasificación por estrellas con el índice de riesgo, o sea, siniestralidad en la vía. Entonces, en el eje horizontal aquí tenemos el puntaje o el índice de clasificación por estrellas.
y entre más alto, más inseguro la vía. Y en el eje vertical tenemos el índice de riesgo, o sea, cuántos accidentes ocurren en este punto, en estos 100 metros. Así que cruzando los dos podemos dividirlo en básicamente 4 grupos. Si tenemos, por ejemplo, una clasificación por estrés baja, un índice de clasificación por estrés muy alto, aquí de una estrella, y tenemos muchos accidentes, obviamente la medida sería una investigación y acciones inmediatas. Tenemos una infraestructura insegura y también tenemos muchos accidentes. Así que es algo que es bastante importante hacer acciones inmediatas. Si tenemos, por ejemplo, una clasificación, un riesgo por la infraestructura basado en una evaluación de aire alto, pero no tenemos muchos accidentes, podemos hacer mejoras de ingeniería para las vías para prevenir los accidentes que ocurren. No tenemos tanta prisa, pero tenemos que considerar que basado en el estudio hay un riesgo en este punto. Usando revisando el otro lado, si tenemos una clasificación por estrellas de 5 estrellas, un riesgo muy bajo basado en la infraestructura y no hay riesgo basado también basado en la accidentalidad, podemos hacer investigaciones de accidentes en sitios solamente críticos, no tenemos que aplicar medidas de forma masiva, y acciones y monitoreo. Y la última aquí opciones comportamiento es la de arriba aquí, que tenemos una clasificación por estrés de 5 o 4 estrés, o sea, un riesgo bastante bajo basado en una evaluación de aire, pero tenemos muchos accidentes. Así que en este caso podemos considerar el comportamiento del usuario, complementando la ley y mejoras de la seguridad de los vehículos, incluso auditorías en puntos específicos. Así que es bastante interesante esa gráfica y cómo podemos cruzar los datos de IRAP con otras fuentes. IRAP también tiene una guía de apoyo a la implementación y habla en esta guía de cómo asegurar el financiamiento, crear el caso de negocio, establecer los objetos político-métricos y en este caso priorizar los tratamientos, diseñar vías más seguras, cómo usar el simulador de IRAP y hacer clasificaciones por estrellas de los diseños y cómo celebramos el éxito. Así que es bastante útil para los que ya tienen resultados en vida y quieren implementar o aplicar las medidas para hacer las vías más seguras. Para los que están trabajando en el ambiente urbano, tenemos también un suplemento a la guía global de diseño de las calles de NACTO. Ese es bastante nuevo, tiene solamente ahora 2 meses y lo que hemos hecho es básicamente una clasificación por estrés de todas las secciones transversales en la guía. Está solamente en inglés, pido disculpas, pero aquí en unos ejemplos podemos ver aquí unas secciones transversales en la guía y el otro lado la clasificación por estrés. Así que si están usando la guía global de diseño del organismo de NACTO, también puedes suplementarlo con esa clasificación por estrés de IRAP y tenemos el link aquí en la presentación. Otro ejemplo aquí en otro tipo de ambiente en las zonas urbanas. Así que unos consejos para la implementación.
Es importante trabajar con el equipo de diseño para asegurar que las mejoras propuestas se entienden y se cumplen el objetivo de disminuir el riesgo para todos los usuarios. El uso de la plataforma IRAP no es para todo el mundo. O sea, la persona que toman los resultados y entregan las recomendaciones al equipo de diseño tiene que transmitir bien los alcances y también los beneficios de la herramienta, y tenemos que estar seguros que ellos entienden los objetivos de la metodología IRAM. Una cosa importante es el compromiso de la comunidad para obtener el flujo de información bidireccional. Muchas veces estamos trabajando en áreas, en estados, en regiones fuera de donde vivimos, y un buen fuente de información es en la propia comunidad local. Así que ellos son los cuales que van a saber dónde hay mucho riesgo, donde hay mucho historial de accidentes. Así que si podemos tener una buena relación con la comunidad local, podemos no solamente explicar el proceso, explicar los proyectos, pero también suplementar los proyectos, los datos del proyecto con esa información local. Y finalmente aquí la supervisión del sitio de las obras es clave para asegurar que la construcción se llevará a cabo de forma segura, y muy importante que se cumpla según los diseños. Para todos los que tienen experiencia con las obras, si los diseños son buenos y completos, no siempre quiere decir que van a implementarlo de forma adecuada. Y aquí tengo un ejemplo aquí. Así que tener un buen diseño es una cosa, pero tener una vía segura, para eso hay que tener mucha supervisión de la obra también. Y con eso te paso la palabra a ti, Gabo, y quedo aquí atento a las preguntas que vienen. Muchas gracias. Vamos a ser cortos en las preguntas, pero hay una pregunta que es generalizada. La pregunta es, ¿cómo calculas tú el beneficio-costo de una medida? Cuando ya ustedes han mencionado también el valor de una vida, ¿cómo se determina ese valor de una vida? Básicamente esas han sido las preguntas, han girado mucho sobre ese aspecto. Sí, ok. Hay un estudio en el sitio de IRAP, si quieren mucha más información, y podemos compartir ese en Schoology después. Pero tenemos básicamente dos formas de hacer eso. Muchos países ya tienen un valor no es un valor de la vida, pero el valor que un país puede pagar para salvar una vida. Y entonces, si el país ya tiene esa información, podemos colocar esa información en los ajustes del proyecto para usar esta información y los factores de riesgo para calcular el beneficio de implementar una medida. O sea, calcular cuántas vidas vamos a salvar y después aplicar este valor para calcular el beneficio en términos de pesos o dólares. La otra forma, y eso está explicado en más detalle en este estudio, en este paper online, es usar por defecto un valor de 70 veces el PIB per cápita para poder tener una estimación de cuánto un país puede gastar en salvar una vida en la vía. Así que esas son las dos formas. Si quieren ver en más detalle, tenemos este estudio que realizó IRAP conjunto con el Banco Mundial para poder explicar en mucho más detalle. Morgan, muchas gracias. Creo que algunas de las preguntas que van a llegar las vamos a responder en nuestro portal de Schoology, básicamente porque
hemos pasado un poco del tiempo. Entonces, con tu colaboración vamos a responder las preguntas de todos. Antes de terminar, quiero darle las gracias a todos nuestros expositores, a nuestros anfitriones Juan Miguel Velázquez y a Verónica Raffo, a la presencia de Jesús Tapia de CEMIC, a Shana Lucchesi de Pavesis, y obviamente a Agustín, a Agustín Centeno, a Morgan Fletcher, a Julio Ursúa, a Rafaela Machado, quienes han participado en este curso. Y antes de terminar, quiero decirles que ha sido un placer contar con su presencia, y me gustaría decirles que no solamente que su trabajo, el trabajo que cada ustedes desempeña en seguridad vial, recuerden que salva vidas, y el pequeño aporte que cada uno de ustedes haga es esencial para poder cumplir con las metas que estableció las Naciones Unidas para el 2030. Entonces, los aliento a que sigan trabajando en seguridad vial y que desde el punto de vista de infraestructura logremos bajar los riesgos y salvemos más vidas, a bajar ese índice de muertes que tenemos a nivel mundial. De nuevo les agradezco y les recuerdo que pueden registrarse en Schoology. Muchos nos han preguntado lo mismo, de tal manera que pueden unirse al curso. Y con este código particular es que ustedes pueden entrar al curso. Les da acceso a ustedes a las 4 sesiones que tuvimos en el curso. Allí ustedes pueden bajar la información, los videos de cada sesión, pueden descargar las preguntas que se hicieron en cada sesión y pueden responder las preguntas para recibir su certificación. Recuerden que tienen hasta el 18 de diciembre para enviar sus tareas. Son tareas muy sencillas que ustedes pueden responder en 5 minutos. Y estos certificados les enviaremos a ustedes a su correo después del 22 de diciembre. Recuerden que necesitamos su retroalimentación para poder mejorar nuestros cursos y proporcionarles a ustedes la información tal y cual ustedes la necesitan, tal cual ustedes la quieren. Nuevamente también les recuerdo que hay muchos recursos e información en nuestras páginas, básicamente en la página de IRAP. Todo lo que ustedes han visto está disponible para su consulta o para la descarga. Tienen aquí las direcciones electrónicas y nuestro material está a su disposición para que puedan conocer más de nuestra metodología e implementarla a nivel local o nacional. Igualmente les recuerdo que pueden de todas maneras consultar mucha más información en Bloomberg Philanthropies, en el Fondo Mundial de Seguridad Vial del Banco Mundial, el GRSF, y en IRAP.org. Muchas gracias por haber participado en nuestro seminario y espero verlos en una próxima ocasión. Gracias.